¿Hay muchos todavía tomando café? Se los vamos a interrumpir, doctor Levy. ¿Usted qué dice? ¿Le interrumpimos el café? Bueno, con la veña del jefe de la reunión, del doctor Carlos Levy, vamos a retomar, vamos a volver al tramo final de este congreso que nos ha convocado y que ha tenido hasta el momento participaciones. Nos hemos quedado en algunos casos con las ganas de repreguntar, de revisar algunas de las afirmaciones que se han hecho. Katterberg, que planteó el escenario político electoral en sus tendencias, el doctor Cisneros, que planteó el escenario del mundo que nos espera y que nos guste o no, está allí. El diputado Massot, que prefiguró este recambio generacional de la política del que hablaba Katterberg y que dejó planteadas los proyectos de leyes indispensables, no coyunturales. O sea, cuando los tiempos de la política electoral dejen trabajar al Congreso. Y finalmente, Julio Bárbaro, contra lo que había dicho, abrió un lugar a la esperanza, ¿no? Cuando habla de un nuevo bipartidismo en la Argentina, no peronistas y radicales, sino más bien más demócratas, menos demócratas, que sería algo así como un lugar donde haya lugar para el blanco, para el negro y dijo para los 1000 matices de gris. Ahora vamos a meternos con la economía y con los economistas. Ricardo Delgado, actual subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal en el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, que conduce Rogelio Frigerio, es el próximo expositor. Su tema es el rol de la nueva obra pública. Ricardo. Bueno, gracias, Miguel. Buenas tardes a todos. Es un placer estar con ustedes esta tarde, compartiendo algunas visiones que desde el Gobierno Nacional tenemos acerca de la obra pública y de la infraestructura en general, de aquí hacia adelante. Cambiamos el título del programa porque la verdad que no tenía nada que ver con lo que iba a hablar. Básicamente estamos tratando de poner en marcha, y ya lo estamos haciendo, un nuevo modo de gestionar, planificar primero y luego gestionar las obras de infraestructura en el país, después de tristes episodios teñidos de corrupción y de imágenes que ojalá nunca más vivamos en la Argentina, ex secretarios de Obras Públicas tirando bolsos cargados de dólares en un convento del conurbano bonaerense, dirigentes sociales del norte del país que se enriquecieron a costa de la necesidad de vivienda social que tenían muchos argentinos, organizaciones de derechos humanos también vinculadas a proyectos truncos de vivienda, cuando lo que uno menos debería hacer es mancillar la memoria de los desaparecidos de la Argentina. Y por eso estamos tratando de, diría, refundar uno de los pilares centrales para que la Argentina vuelva a ser un país competitivo, para que la devaluación no sea el atajo que siempre encontramos cada 8 o 10 años los argentinos para resolver problemas de competitividad. Y en eso estamos trabajando muy fuertemente en los 3 ministerios que hoy conducen la infraestructura. Nuestro ministerio, que es básicamente el ministerio que lleva adelante la infraestructura social, fundamentalmente, lo que tiene que ver con la provisión de agua, cloacas, saneamiento y, por supuesto, la construcción de viviendas, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Energía. Uno de los aspectos centrales que quería plantearles esta tarde es que pensar infraestructura es pensar en el largo plazo. Y la verdad que es un gran desafío, porque los argentinos no hemos sabido por largas décadas pensar en el largo plazo, y así nos ha ido.
pensando siempre en recetas mágicas, en atajos, en situaciones que en muchos casos nos hicieron únicos en el mundo y no por lo positivo. Modelos económicos que aplicaban muy pocos países del mundo, ese swing, ese péndulo entre aperturas indiscriminadas y digamos, como nos pasó en los 90, al delirio populista en el que terminó el gobierno anterior. Me parece que ha llegado el momento en la Argentina de que entre todos pensemos diferente, y pensar diferente es pensar a 15, a 20, a 30 años. Y por eso el énfasis que el gobierno del presidente Macri le pone a la infraestructura. Y por eso también, conscientes de que desde el Estado no podemos resolver todos los problemas de infraestructura, es que apelamos a la participación del sector privado para llevar a la infraestructura de esta inversión que hoy está en torno al 2,5 puntos del producto, a niveles del 6% del producto, que es lo que diversos estudios en materia de infraestructura de los organismos internacionales y otras fuentes indican que sería deseable para que la Argentina pudiese crecer de manera sostenible, sin desarreglos macroeconómicos productos del crecimiento, a una tasa de entre el 4 y el 5% al año de modo sustentable. El desafío es grande, claramente el desafío es grande. La posibilidad de que tengamos idas y vueltas existe. Somos conscientes y no somos voluntaristas. Somos conscientes que los desafíos en materia de financiamiento son significativos. Por eso estamos poniendo en marcha mecanismos que aplican muchos países del mundo, como digamos, modos para que la inversión privada se canalice al largo plazo argentino, como son los modelos de asociación público-privada o de participación público-privada. Ustedes saben, el Congreso Nacional sancionó la ley el año pasado y a fin de año se reglamentó esa ley que le permite al Estado asociarse de diferentes modos con el sector privado para desarrollar proyectos de largo plazo, de infraestructura, que van desde rutas, proyectos ferroviarios, a proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con la infraestructura de salud, hospitales o cárceles, en el caso del sistema penitenciario. Todos esos proyectos ya empiezan a llegar a la Argentina. Sabemos que es un proceso lento, sabemos que el costo, y luego después Daniel y Marcelo van a hablar del tema del costo argentino, es uno de los temas centrales. La Argentina sigue siendo un país caro en materia de una cantidad importante de regulaciones que terminan finalmente impactando en el valor del metro cuadrado, en el valor del kilómetro de ruta, en el valor de cualquier unidad de medida para los proyectos de infraestructura. Pero también somos conscientes de que hay que empezar. Y en eso estamos. Desde el Estado, arrancando muy fuertemente. Nosotros este año, la obra pública es uno de los motores de la economía y del crecimiento que ya empieza a darse. Ayer hemos conocido el primer indicador, o el tercer, para ser concreto, el tercer indicador positivo en materia de producto, que nos diría, que nos ya está indicando que la Argentina dejó de atrás la recesión. Crecimos 3 trimestres consecutivos. Eso indica técnicamente que la Argentina dejó atrás la recesión. Por supuesto nos gustaría crecer más. Por supuesto sabemos que hay una enorme cantidad de problemas y de argentinos en situación muy vulnerable, pero claramente lo peor ya pasó. Ya tocamos el fondo del pozo y ahora sí estamos empezando a crecer. Y ahí en la obra pública estamos ejecutando a niveles récord. Ustedes saben que desde el punto de vista presupuestario, un buen año de ejecución de obra pública indica que se ejecuta entre el 80 y el 85% de lo presupuestado.
Este año nosotros ya estamos superando el 50% a este nivel del año y seguramente vamos a llegar al 100%. Estamos con una velocidad de ejecución muy impactante que también se empieza a reflejar en indicadores de insumos básicos de la construcción, como son, por ejemplo, los despachos de cemento. Hoy salió el dato, antes de entrar acá lo estaba mirando, de que los despachos de cemento han crecido el 10% interanual en el mes de mayo, con un muy fuerte incremento de los despachos de cemento a granel, que son básicamente los destinados a la obra pública, del 21% interanual. La obra privada todavía está por debajo, está en torno al 3% de crecimiento, y es ahí a donde tenemos que ir, porque somos conscientes que nosotros podemos traccionar, podemos generar el impulso inicial para que arranque la industria de la construcción, pero somos conscientes que somos la cuarta parte de la industria de la construcción. El Estado es el 25%, la obra pública es el 25%. 3/4 partes es privada, es inversión privada. Y además de estos instrumentos que estamos poniendo sobre la cancha, vinculados a la participación público-privada en particular, también estamos apuntando a esta lógica de reducción de costos, avanzando en una mesa sectorial de la construcción que el presidente nos instruyó a fin del año pasado de crear para intentar reducir y digamos, desburocratizar los procesos constructivos de viviendas en particular. Ustedes han visto seguramente en los medios el compromiso del sector privado de construir 100.000 viviendas financiadas privadamente sin que el Estado ponga un solo peso. Ya de esos proyectos hay 60.000 identificados, 60.000 viviendas en diferentes proyectos identificados que abarcan más de 15 provincias en la Argentina. Este es un criterio también importante. Nosotros miramos hoy el mapa desde Buenos Aires, pero con un criterio estrictamente federal. Hoy todas las provincias, a diferencia del modelo anterior, reciben infraestructura. La provincia de Córdoba en particular tiene solamente desde nuestro ministerio proyectos de agua, cloaca y vivienda, 14.000 millones de pesos asignados. La ciudad de Córdoba tiene solamente de esos proyectos 5.000 de estos 14.000. El esfuerzo fiscal y tributario, los impuestos de cada uno de ustedes se ven en la calle. Córdoba es una ciudad complicada hoy para transitar por las obras de cloaca, por las obras de pavimento, y eso que puede ser un incordio para muchos, también es mejorar el futuro y la calidad de vida de los cordobeses. Y este me parece que es el gran desafío que tenemos. Quería volver al tema de la mesa sectorial. Desde esa mesa, por ejemplo, se logró el compromiso de ya 6 provincias que lo implementaron de reducir el impuesto la alícuota del impuesto a los ingresos brutos para los créditos hipotecarios, no solamente para el ajuste de capital, sino también para los intereses. Entre otras, obviamente, la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, Río Negro. Esperemos que Córdoba lo haga, porque no está bien que un cordobés que quiere sacar un crédito hipotecario, créditos que están creciendo hoy por encima del crecimiento del PBI nominal, por primera vez después de muchos años, sería bueno que los cordobeses tengan la misma facilidad de sacar un crédito hipotecario y no paguen 1.000, 1.500, 2.000 pesos más de cuota por mes que un porteño o un bonaerense. Y uno entiende las necesidades fiscales de las provincias, pero también es cierto que es un mercado hoy prácticamente inexistente, el del crédito hipotecario, o que está arrancando de niveles muy, muy bajos, con lo cual el costo fiscal, desde el punto de vista dinámico y estático, es realmente muy, muy bajo. Entonces, me parece que desde esa mesa también se logró la reducción del precio del aluminio en un 14%. Va a haber bajas o rebajas de precios de distintos productos del acero. Se está yendo también por el tema del cemento. En fin, hay una cantidad importante de medidas que en 6 meses se han logrado. Insisto, arrancamos en diciembre del año pasado
y nos juntamos, digamos, desde los constructores, los desarrolladores, pasando por los bancos, las asociaciones de bancos, el Banco Nación, por supuesto, el Ministerio de la Producción, porque son los que trabajan básicamente con el tema de los insumos, la UOCRA. La UOCRA se ha comprometido a capacitar personal para hacerlo más eficiente y más productivo. Vienen y existen ya nuevas modalidades constructivas, por ejemplo, en vivienda. Hay que capacitar al trabajador sindicalizado de la construcción para poder desarrollar esas viviendas, digamos, de modo eficiente. Hay un enorme espacio para trabajar en reducciones de costos en la Argentina en materia de la construcción, y en eso también estamos trabajando porque queremos que el costo de construir en la Argentina sea cada vez más bajo. Y sabemos también que es el Estado el que tiene que, de alguna manera, fijar las líneas, dar los incentivos correctos, orientar en un sentido que no interfiera con la inversión privada o con la decisión privada de invertir, pero sí fijar reglas, fijar incentivos correctos para que la inversión finalmente en infraestructura termine llegando. Y les quería también, dentro de esta lógica de incentivos y de reglas, plantear que estamos trabajando en un proyecto de transparencia y buenas prácticas en las obras digamos, financiadas total o parcialmente por el Estado Nacional. Porque creemos que una manera también muy concreta de participación ciudadana y de escrutinio ciudadano sobre los fondos públicos tiene que ver con que las obras estén siendo de alguna manera monitoreadas por cada uno de nosotros en una página web, por ejemplo.